Buenas tardes de nuevo. Estamos realmente honrados de poder, en este segundo encuentro de nuestro ciclo Conversaciones Politológicas, recibirlos y recibirlas para comentar, charlar, conversar. Esta era la idea un poco del ciclo, ¿no? Que no fuera solo exposiciones, sino que hubiera algún tipo de debate y de intercambio y de conversación y de polémica en esta suerte de comunidad virtual que podemos constituir a través de este Zoom politicón que queremos ir armando una vez por mes y que espero siga creciendo. Bueno, la verdad es que en esta oportunidad tenemos el orgullo de poder presentar con dos de sus autores este libro. Es importante mostrarlo. No sé, ¿me está tomando bien el director? Sí, ¿no? ¿Se ve claro? Sí. Muy bien. La ley y la trampa en América Latina. ¿Por qué optar por el debilitamiento institucional puede ser una estrategia política? ¿Por qué optar por el debilitamiento institucional puede ser una estrategia política? Es el subtítulo. Y los autores son María Victoria Murillo, Steven Levitsky y Daniel Brinks. Tenemos aquí a María Victoria Murillo, que es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, magíster y doctora por la Universidad de Harvard, es profesora en la Universidad de Columbia y dirige el Instituto de Estudios Latinoamericanos de esa universidad, de la Universidad de Columbia en Nueva York. Daniel Brinks es doctor por la Universidad de Notre Dame, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Austin, Texas, y Steven Levitsky, que es el otro autor que hoy no va a estar, es licenciado por la Universidad de Stanford, doctorado en California, Berkeley, y es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Harvard. Así que bueno, tenemos la nomenclatura de la ciencia política norteamericana que estudia problemas de Latinoamérica con nosotros aquí, y eso la verdad que es parte de una gran alegría poderles recibir. Bueno, también tenemos comentaristas de lujo, para que sea todo un lujo. Van a comentar, vamos a seguir el siguiente procedimiento. Yo voy a hacer una pequeña presentación del libro para aquellos y aquellas que no lo hayan leído, como para darle una plataforma a los comentarios de Marina Farinetti, que es politóloga por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, profesora adjunta de Teoría Política en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, investigadora del Centro de Investigaciones en Historia Conceptual de esa misma universidad y docente y coordinadora académica de la Maestría en Historia Conceptual de la Universidad de San Martín, Marina Farinetti, que está por ahí. Hola Marina, desde Nueva Atlantis, para el mundo. Y también invitamos al doctor Rodrigo Sarázaga, ¿sí? Que es licenciado en Filosofía y en Teología, es director e investigador principal del CIAS, del Centro de Investigación de Acción Social, Investigación y Acción Social. Es también investigador del CONICET, Rodrigo, es doctor en Ciencia Política por la Universidad de California, Berkeley, y postdoc en la Universidad de Notre Dame, y es un sacerdote jesuita de activa participación en políticas sociales, transferencia de ingresos, asistencia, todo lo vinculado a atenuar de algún modo las consecuencias de la calamidad. Muy bien. Yo soy Germán Pérez, quizás tengo también que hacer una presentación, seguramente para algunas personas. Soy politólogo y soy el coordinador del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, respecto a algunas cositas sobre el libro, a mí me parece que el libro es una apuesta muy inteligente, es muy interesante de leer. Creo que, en principio, el título es injusto con el libro, es quizá un poco injusto con el libro. Digo, la ley y la trampa connota cierto criptonormativismo, cierto normativismo abierto, digamos, ¿no? La idea de como si el libro estudiara la ley y la transgresión de la ley.
¿sí? En América Latina, y la verdad que el libro lo que tiene justamente es que se cuida mucho, digamos, de analizar las instituciones desde un punto de vista normativo, ¿sí? Para colocarlas dentro de un campo estratégico muy complejo, y ver los efectos y las capacidades que las instituciones tienen de transformar la realidad dentro de un campo estratégico complejo que incluye gobiernos, coaliciones, actores económicos, actores corporativos, resistencias sociales. Digamos, el libro es muy interesante desde el punto de vista de la dinámica de las instituciones, ¿no? Ahora, si uno dice la ley y la trampa, queda un poco entrampado justamente en la idea de que lo que va a leer es, digamos, algo así como un conjunto de ejemplos de transgresiones a la ley, ¿no? O a las instituciones. Me parece que se ajusta más a lo que en la Argentina, para utilizar una expresión argentina, llamamos hecha la ley, hecha la trampa, ¿verdad? Porque hecha la ley, hecha la trampa, efectivamente da cuenta de que hecha la ley hay muchas estrategias para usar esa ley, para aplicarla, ¿verdad? Dentro de distintos contextos conflictivos. Eso quiere decir echar la ley, echar la trampa. La trampa no es la transgresión de la ley, es el uso de esa ley en función de ciertos intereses, ¿no? Que es en realidad lo que el libro estudia. Porque para el institucionalismo de la ciencia política, en sus distintas raíces, digamos, en general las instituciones tienden a tener un, como dije recién, siguiendo un autor alemán, criptonormativismo normativo. Siempre tienden a estar bien que sean fuertes y estables, digamos así. Y lo que el libro pone en cuestión es si, en contextos como el latinoamericano, de extrema desigualdad, ¿sí? De volatilidad electoral de las coaliciones políticas, ¿sí? Y de debilidad de las capacidades del Estado, que las instituciones sean tan rígidas es necesariamente, digamos así, bueno para el régimen político y para lo que podemos pensar como un régimen democrático. La consolidación de un régimen democrático. Entonces, me gustaba echar la ley, echar la trampa, y me gustaba porque el título en inglés es Entendiendo la debilidad institucional, poder y diseño de instituciones en América Latina. Así que, estimados autores, por ahí para la reedición, echa la ley, echa la trampa, poder y diseño de instituciones en América Latina, podría andar bien y yo podría agarrar algún también, quizás, asado, alguna invitación, digamos, en algún lugar en Estados Unidos. Muy bien, entonces, como había dicho yo, el objetivo del libro es muy interesante porque es como reflexionar sobre la funcionalidad de un defecto, ¿no? Esa es la pregunta, por eso es inteligente, digamos, el libro, porque reflexiona sobre la funcionalidad de un defecto. Es decir, cómo la debilidad institucional puede ser una estrategia para coaliciones conservadoras o para coaliciones reformistas, ¿no? Y cómo, como les decía, cómo el cumplimiento estricto de las reglas, en muchos casos, puede no significar necesariamente, toda vez que toda institución por definición también es excluyente, ¿sí? La rigidez, digamos así, puede significar no necesariamente una contribución a la democratización y a la consolidación de un régimen democrático. Yo creo que lo que logran los autores y la autora es algo así como una teoría de alcance intermedio sobre la debilidad institucional. Lo cual es un verdadero logro, porque lo hacen sobre un defecto, ¿no? Esa teoría de alcance intermedio permite categorizar las formas de debilidad institucional y comparar distintas políticas públicas, leyes, etcétera, y qué tipo de debilidad institucional se trata. Y ahí aparecen una serie de figuras muy interesantes. Las instituciones simbólicas, la tolerancia, la aplicación selectiva, las instituciones decorativas, los estados distantes, las leyes aspiracionales, las reformas seriales, la multiplicación de dispositivos extrainstitucionales. Todo eso son categorías que el libro nos ofrece para poder hacer análisis empírico, ¿no? Pero también la resistencia social, la coproducción social de las instituciones, ¿sí? La multiplicación de instituciones informales. Es decir, hay un repertorio de categorías que se deducen en el libro a través de la exploración de la noción de debilidad institucional, que es muy rica para análisis empírico. Por otro lado, también tiene, decía, de alcance intermedio, también tiene una dimensión teórica, que es la que ya mencioné, ¿no? Que es decir, bueno, en realidad esas dinámicas institucionales que tendemos a asociar con la debilidad
¿sí? ¿En qué medida contribuyen a fortalecer coaliciones conservadoras o coaliciones más reformistas? ¿No? Y en última instancia, a fortalecer el régimen democrático. Lo último, porque después tengo algunas cosas que por ahí, si cabe la posibilidad, pregunto, pero no es mi función aquí preguntar, sino presentar el libro, ¿sí? Y presentar de qué vamos a charlar, o de qué van a charlar ahora a continuación los comentaristas. Hay una pregunta al final que es, para mi gusto, muy interesante, que está abierta, por supuesto, que es, con posterioridad a los gobiernos populares, democráticos, progresistas, como se quiera llamar, ¿no? a la marea rosa, digamos, de la primera década del siglo, tenemos todos como una especie de escepticismo, ¿verdad? De que las reformas no han sido lo suficientemente potentes, ¿sí? Estables, efectivas. Es decir, ellos, los autores y la autora, definen centralmente, y eso también es muy interesante, la fortaleza institucional en función de la capacidad de transformar la realidad previa al establecimiento de esa institución. ¿Cuánto transformaron esos gobiernos la realidad, digamos, de sociedades que siguen con niveles de desigualdad, volatilidad, ¿sí? Polarización, inestabilidad muy altos, ¿verdad? Entonces ahí la cuestión es, ¿fueron demasiado aspiracionales las pretensiones y generaron escepticismo? Pero una interpretación que también el libro ofrece es, quizá también desataron formas sociales de coproducción de esas leyes, de futuras reivindicaciones en función de esas políticas, ¿sí? Que pueden cíclicamente también volver virtuosamente, no solamente de manera escéptica y como una forma de la frustración colectiva. Bueno, eso es mi presentación, hecha mi lectura. Les dejo la palabra, no sé si prefieren Marina o Rodrigo. Bueno, como quieras, Rodrigo. Si querés, adelante, empiezo yo. Sí, bueno, sí, está bien. Bueno, muchas gracias por la invitación, Germán, a la presentación de este libro. Es para mí realmente un honor estar aquí comentando, haber leído y tener la oportunidad de comentar públicamente este libro de tres grandes politólogos, una de ellas una querida amiga. Y bueno, entonces voy a avanzar con los comentarios. Bueno, el libro se da como objeto el estudio de la debilidad institucional, desde los orígenes de los estados latinoamericanos. El primer punto a destacar es la amplitud de la investigación que el libro realiza, sumando los importantes acervos de análisis acumulados por los tres autores, de donde extraen y de la literatura secundaria que revisan, donde extraen la variedad y el volumen de ejemplos que se analizan en el libro, ¿no? Entonces, el alcance histórico es muy amplio, abarca 3 siglos, siglo XIX, XX, XXI. A su vez, la amplitud temática es muy grande en el libro. Los ejemplos de debilidad institucional abarcan un arco que va desde las constituciones y las reglas electorales a las políticas públicas sectoriales, sobre medio ambiente, sobre derechos laborales, las políticas de ampliación de derechos. La amplitud temática es muy amplia, ¿no? O sea, yo tengo la impresión de que para las autoras y los autores no se trata de un plano de investigación
en el cual convergen y que cobran una nueva vida los resultados de investigaciones anteriores al servicio de una teorización más general. Bueno, es un libro que construye, que teoriza, sobre todo, teoriza sobre la debilidad barra fortaleza institucional en América Latina, pero también desde la introducción el libro dice que va más allá de la región, y es un libro que va al ras de la presentación de ejemplos, y, y la apertura de una tipología que no cesa de complejizarse y nunca se conforma con modelos simplificados. Lo que me parece llamativo y muy valioso en el libro es este modo de teorizar por medio de la construcción de una tipología, ¿no? O sea, por medio de la construcción de una tipología, se trabaja sobre un concepto, ¿no? Que es el concepto de debilidad institucional, ¿no? Que es un concepto que se está escapando permanentemente en el libro. Se está escapando porque, en primer lugar, aparece que la debilidad no puede ser, a veces no es debilidad, sino que la debilidad puede ser una fortaleza, ¿no? Entonces, debilidad y fortaleza están solapándose permanentemente en el libro. Entonces es una navegación por una gran cantidad de ejemplos, y entonces, por medio, digamos, de la tipología, se busca articular este concepto de debilidad institucional, problemático, ambiguo. Entonces, me he preguntado, no sé si tiene interés para ustedes, pero para mí, por lo menos en mi lectura, me he preguntado si estos tipos de debilidad institucional tan interesantes y que están sintetizados en un cuadro que está en el libro, ¿no? De tipos de debilidad, institucional, que va a dar lugar sin dudas a investigaciones empíricas, va a ser muy utilizada esta tipología, seguro. Si son tipos ideales en el sentido weberiano, y tiendo a pensar que sí, porque están los tipos, ¿no? Como al servicio justamente de la articulación de este concepto de debilidad institucional, habitado, ¿no? Por una vacilación, incluso por un punto de fuga, en el sentido de que toda debilidad presupone un parámetro o modelo de fortaleza, pero resulta que el modelo de fortaleza no está. Entonces siempre está trabajando sobre la idea de la debilidad institucional. Entonces, el libro no se propone medir el grado de fortaleza y de debilidad, sino que trabaja en una zona de incomodidad, diría yo, con la debilidad-fortaleza, y los tipos son variaciones, ¿sí? En la relación entre la
la ambición, ¿no?, de la institución, con la ambición con la cual es creada la institución, el Estado como un dispositivo de cumplimiento, y a su vez el espacio social también como allí donde se juega el cumplimiento de las leyes, ¿no? En los hábitos, de los actores, las reglas sociales, como dice el libro, ¿no? Entonces, como en Weber el concepto, por ejemplo, el concepto de dominación, digamos, está articulado por medio de una tipología o sea, no hay una definición fija y absoluta, ¿no? Sino que siempre depende de cómo se articulan estos elementos, ¿no es cierto? O sea, la producción de la norma, ¿no?, la ambición que ésta tiene, y cómo son los dispositivos de cumplimiento, y teniendo en cuenta a los dispositivos del Estado y también el espacio social. Entonces, son variaciones en cuanto a estos componentes. Por eso me parece que se parecen, ¿sí?, se parece a cómo Weber, digamos, construye los tipos ideales, ¿sí? Como un medio de construir un concepto, ¿no? La idea del libro es no tomar la debilidad institucional como una patología, no tomarla como un error, dice, ¿no? Tampoco tomarla como un desvío de la normalidad o como una patología, ¿no?, sino pensarlo como una estrategia política. Y bueno, y al final del libro, en las conclusiones, se propone que la debilidad institucional es una política. Puede ser teorizada como una política de la debilidad institucional, que, como bien dijo Germán, puede tanto estar, bueno, él dijo al servicio de coaliciones progresistas o conservadoras, que eso es cierto, pero además puede estar al servicio de actores poderosos, de las élites, por ejemplo, pero subalternos, digamos. También puede ser una política desde abajo, por decirlo así, entonces, bueno, el libro logra desnaturalizar, digamos, la validez de las instituciones formales, ¿sí?, como indicadores de la voluntad política, ¿no? Porque, bueno, puede haber instituciones formales que sean creadas para no ser cumplidas. Entonces, no necesariamente es un indicador de una voluntad política. Y también, en fin, permanentemente complejiza el tablero, afina las categorías. Bueno, una referencia que se me ocurre, que está en el libro, digamos, y que la menciono aquí, es la relación con lo que Guillermo O'Donnell llamaba las zonas marrones, ¿no? Entonces, Guillermo O'Donnell ya había incorporado la dimensión de la ineficacia y el incumplimiento de las leyes, y había dicho que hay estados esquizofrénicos, que las leyes se cumplen de forma heterogénea,
que pueden no cumplirse en determinados territorios de un Estado, que pueden no cumplirse en determinadas zonas, grupos sociales, ¿sí? Es decir, una aplicación selectiva. Pero si en O'Donnell las causas del incumplimiento radican en la debilidad de los estados, en las capacidades del Estado para hacer cumplir la ley, en el libro que estamos presentando radican en mecanismos en múltiples, ¿sí? Que tienen que ver también con cómo se producen las normas jurídicas y cómo se produce el cumplimiento de las normas jurídicas más allá de la capacidad del Estado. ¿Por qué? Porque también está en juego el cumplimiento por parte de la sociedad. Entonces me parece una innovación, digamos, con respecto al análisis de O'Donnell y de esta dimensión del Estado que él señalaba, ¿no?, como garante de la efectividad de la ley. Entonces, para el libro hay muchos otros mecanismos para registrar y comprender el funcionamiento de las leyes y su cumplimiento. Bueno, voy a ir avanzando. Bueno, había pensado muchas cosas en relación a Weber, pero solamente me hizo pensar, ¿no?, en la fuerza del mecanismo de apego a la ley, en el tipo ideal de Weber de legal, el burocrático, y cómo en la debilidad institucional, digamos, esta fuerza es lo que se encuentra debilitado. Es decir, que la obediencia no está garantizada per se, porque esté la norma, porque esté la norma jurídica. Y esto tiene que ver con un diagnóstico que recorre el libro. Hay algo que cruje, digamos, en el edificio de las instituciones, en las democracias contemporáneas, ¿no?, que es este debilitamiento de la fuerza de las instituciones. Y que en el libro también se habla de la inestabilidad y la volatilidad de las reglas en las democracias latinoamericanas contemporáneas. De leyes que tienen incluso, bueno, en fin, que son simbólicas, que nacen sin la ambición de ser implementadas. Es provocador el libro al suspender una valoración absoluta, ¿no? Porque ¿es buena o mala la debilidad institucional? Bueno, es relativo, según puede ser una fortaleza, puede permitir el cambio, la adaptación institucional a nuevas instituciones, podría llegar a evitar el quiebre, la ruptura de las instituciones en situaciones de crisis. En definitiva, me parece que con respecto a la definición de institución institucionalista, el libro
a pesar de que se atiene a las reglas, dice que se atiene a las reglas formales, incorpora los mecanismos de cumplimiento. Hay que tener en cuenta también los mecanismos de cumplimiento, y los mecanismos de cumplimiento pueden ser informales, ¿sí? Y son muy complejos porque convergen en ellos distintas estrategias. Y justamente en la debilidad institucional convergen distintas estrategias, y el cumplimiento depende también, que es lo que me ha interesado mucho del libro, de la cooperación o de la resistencia social para el incumplimiento. Entonces, muy bien, es las reglas formales, pero también involucran tiene, digamos, una parte de la institución que entra, digamos, en mecanismos que son informales. Bueno, es la relación, digamos, entre entonces, entre el plano de lo formal y lo informal. Bueno, ha sido muy... se puede pensar en relación a una mirada cultural, ¿no es cierto? O sea, si es necesario que haya una mirada cultural, digamos, sobre esto. El libro no toma, digamos, un camino de simplificación por ese sentido, en esa dirección, por pensar que hay una cierta cultura política, ¿sí?, que sostiene la debilidad institucional. Eso para nada. Y justamente es lo interesante. Bueno, he pensado tantas cosas que no sé cómo... es lo interesante porque para América Latina se ha pensado mucho en términos de la hibridación, o en términos de dualismos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, puedo citar el libro de Roberto da Mata sobre Brasil, con la idea que se llama Carnavales, Héroes y Malandros, hacia una sociología del dilema brasileño. O sea, sobre la idea que lo que hay en Brasil es un juego paralelo, digamos, entre el universalismo formal y un juego informal, y el particularismo jerárquico, ¿no? Que se combinan, pero que existen paralelamente. O sea, no es que en Brasil, digamos, no hay un universalismo. No, sí que hay, pero al mismo tiempo, paralelamente, hay otro juego, ¿sí? Y esa combinación, ese dualismo, y podría citar otras maneras, y desde siempre, también desde los orígenes, de pensar en estados duales, y en distintas maneras de considerar cómo convive, digamos, instituciones formales que son universalistas y un ethos o una informalidad que se mueve con otros criterios. Bueno, Marina, 5 finales. Sí. Entonces, en el libro, o sea, la idea es que la fortaleza o la debilidad es relativa y es reversible, digamos, ¿no?
concepto central del libro es la idea depende de la visión que tenga la institución. Bueno, voy a redondear. Voy a comentar el final del libro, o las conclusiones, o el final del último capítulo, y que habla de que puede estar pasando, digamos, en América Latina, un ciclo de retroalimentación entre las desigualdades sociales crecientes y cada vez más extremas, y la debilidad institucional, ¿sí? Es decir, que la debilidad institucional genera, a su vez, más desigualdad e inestabilidad. Y entonces que puede darse que la adopción de instituciones ambiciosas que se proponen cambios significativos, pero que no se pueden cumplir, y las instituciones que amplían derechos, puedan estar retroalimentándose, ¿sí?, con la debilidad institucional. Entonces, las democracias, digamos, pueden reforzar, ¿sí?, la debilidad institucional, en la medida en que se proponen cambios, ¿sí?, en las instituciones, ¿sí?, que no se pueden cumplir. Ahora, estas instituciones, y esto es una pregunta, ¿no? ¿Sí? ¿Acaso no hay algunas instituciones formales que generan cambios culturales? Como por ejemplo, no sé, la ley del matrimonio igualitario, la ley de igualdad de género. Es decir, que hay una dimensión de las leyes que generan, estas, obviamente, estas son las que nombré, se cumplen, pero puede haber otras que son ambiciosas, ¿sí?, y que justamente que lo que apuntan es a generar un cambio cultural en el largo plazo. Bueno, me quedo pensando en eso, ¿no?, en esta relación que al final se hace, ¿no?, en que las instituciones que se plantean grandes cambios en las democracias pueden ser contraproducentes. Bueno, en fin, acá me quedo entonces y muchas gracias, Marina. hacemos Hemos tomado muchas notas. Doctor Rodrigo Sarazaga, por favor. Sarazaga, decime vos. Bueno, métale Rodrigo Sarazaga, vamos. Muchas gracias, Germán, por la invitación y veo muchos amigos y mucha gente muy gravitante en la disciplina, e incluso muchos amigos que son gravitantes en la disciplina, así que es un gusto estar acá con ustedes. Cuando Germán me llamó para invitarme, no pude evitar, como politólogo jesuita, nacido en el conurbano y dedicado a estudiar los varones del conurbano, que me dejara la parte de la trampa y que le diera a Marina la ley, era mi idea.
porque me parecía mucho más divertido. Y esa suerte de joda a Germán y a los autores del libro, en definitiva, terminó siendo una intuición que a medida que fui leyendo el libro se me convirtió en un hecho verdadero, me confirmó esa intuición. Y acá, retomando el tema del título que planteaba Germán, el título refleja una tensión, ¿no? Ley y trampa refleja una tensión, y me parece que el libro es un gran aporte en ese sentido, es un gran aporte teórico a un tema fundamental. Fundamental porque esa tensión entre ley y trampa está presente en toda la ciencia política. Uno podría hacer una brutal reducción, y alguno seguramente se va a ofender, pero desde una mirada están quienes ponen el acento en cómo las instituciones moldean el comportamiento de los actores, y del otro, más bien quienes miramos cómo los actores moldean a las instituciones de acuerdo a sus intereses. Y estas diferentes miradas en la ciencia política, que a veces es una oposición feroz y a veces simplemente una cuestión de acento, porque al final también hay mucho de que es primero el huevo o la gallina, creo que también tiene su importancia la praxis política. Y acá todavía seguro se me van a ofender algunos mucho más, pero si lo llevamos a la política argentina, hay en la tradición radical, en el radicalismo, una tradición normativa, ¿no? Que nos dice qué debe ser la república, qué esperamos de la república y qué tienen que ser las instituciones para esa república. Y del otro lado, el movimiento nació a las palabras del general que la única verdad es la realidad, y que entonces la política que se dedique a mirar a los actores con fierros, diríamos, en lenguaje conurbanesco, ¿no? Entonces me parece que el libro, siendo un gran aporte teórico, también es un aporte a la mirada de la praxis política y a cómo vemos la política y cómo la ven los mismos actores. El libro se centra, como ya bien contó Marina, y Germán también, en la debilidad institucional, y al hacerlo creo que plantea cómo resuelven los autores, o una intuición, una línea de respuestas, en cómo resolver esta tensión que plantea el título entre la ley y la trampa, entre instituciones y debilidad, si se quiere. Y ahí me parece que es interesante, a mí me resultó muy interesante, que sostiene que la debilidad institucional no es algo dado, algo que llegamos y está ahí, como un mero shock externo, como un corset que nos bajan y bueno, dentro de ese corralito jugamos todos. No es externo al sistema político, sino que el sistema político, más a menudo de lo que creemos, los actores políticos, más a menudo de lo que creemos, generan esa debilidad. Es una estrategia políticamente, conscientemente elegida por los actores políticos. Hay intencionalidad en este libro. Hay ganadores de la debilidad institucional que la provocan, y hay gente que se defiende que van a ser los perdedores. El libro se centra entonces fundamentalmente, aunque no únicamente, y no únicamente porque ponen cada tanto algún, como diciendo no queremos, pero en el fondo creo que el 90% del libro está centrado entonces en los incentivos de los actores, especialmente en América Latina, para crear instituciones débiles. Nos dicen, escuchen, no es que la debilidad institucional aparece casualmente. Hay gente que quiere la debilidad institucional. Luego de algunas definiciones nada triviales sobre qué debemos entender por instituciones o por debilidad institucional, el libro propone, como contaba recién Marina, una tipología de debilidad institucional que también me resulta un gran aporte. No sé si ahí ustedes sabrán que quienes estudiamos en Berkeley salimos con una tara, ¿no? No sabemos sumar, pero vemos una tipología y nos emocionamos, ¿no? Los Collier no nos dejaban presentar una tesis que no tuviera una tipología. A mí esta me resultó un aporte enriquecedor e iluminador. Porque plantea justamente cómo los actores pueden debilitar a las instituciones, hacerlas débiles por sus intereses. Plantea una primera
manera, que es que la institución sea insignificante, es decir, que el cambio que trae esa institución, bueno, no le afecta realmente la vida a ninguno de los actores, así que su impacto es irrelevante, diríamos, a nadie le importa un pomo, así que siga la institución. Por ejemplo, está ponen los tribunales Potemkin, ¿no? Se crean tribunales constitucionales, pero que de hecho siempre fallan de una manera inocua para el poder político. Después plantea instituciones que sí son significativas, sí son relevantes, pero no se cumplen. Y ahí plantea tres tipos de incumplimiento. Uno es que los funcionarios deciden no aplicarlo, y podría ser, ponen de hecho el ejemplo de la venta ambulante, ¿no es cierto? Bueno, yo estoy acá encallado en Buenos Aires y pasan vendedores ambulantes que están prohibidos, pero obviamente aplicar esa ley significa un costo social, con lo cual nadie se dedica mucho a eso, todos miran para otro lado y seguimos, ¿no? Puede ser selectivo, donde, bueno, por ejemplo, plantean el caso de las normas de seguridad laboral en Córdoba y dicen, bueno, se aplican en la construcción porque el sindicato fuerte, en las ladrilleras, no hay sindicato fuerte, no se aplican, ¿no? Un tipo 2, que son sanciones poco dolorosas, ¿no es cierto? Donde la ley es significativa, hay una sanción que se cumple, pero el costo que me aplican es poco, ¿no? Si estaciono mal el auto acá enfrente y la multa es de 2 pesos, voy a estacionar y pagar la multa, ¿no? Creo que uno de los ejemplos que ponen ahí, es cierto lo que decía Marina, a mí me llamó la atención la cantidad de ejemplos y de lecturas del mundo que hay, está fundamentalmente centrado en América Latina, pero de golpe me entero de cosas que pasaron en Honduras en el siglo XIX, ¿no? Bueno, no tengo al menos yo esas lecturas. Ponen el ejemplo en el tipo 2, en esto de la sanción poco dolorosa, por ejemplo, Francia con la ley de paridad, la multa por no cumplirla, porque los candidatos no tuvieran las mismas cuotas, era baja, los partidos grandes no les importaba, discriminaban y pagaban la multa y listo, ¿no? Y una tercera, que se relaciona, me parece más a las zonas marrones, como decía recién Marina, de una capacidad estatal débil frente a la sociedad, ¿no? Donde incluso a veces las fuerzas de la sociedad se llevan puesto al Estado, ¿no es cierto? Y no quiero que de esto deriven ninguna conclusión sobre mis gustos personales, sobre todo vos, Germán, pero me llamó poderosamente la atención el ejemplo de la ley seca en Estados Unidos, donde los sedientos se la llevaron puesta, ¿no es cierto? Por último, aparece ahí sí me parece que aparecen más pegadas las dos últimas fuentes, la inestabilidad, es decir, las reglas que cambian demasiado rápido y en sentido contrario, y al final nadie confía en esa institución, y entonces la inestabilidad también, en su suerte de reformas seriales, si se quiere, que no terminan nunca, afecta a las instituciones, pero ahí bueno, me parece que hay algo medio del perro comiéndose la cola, que tal vez puedan aclarar un poco más los autores. Podría ser el ejemplo típico de Bolivia, creo que tiene una reforma constitucional por década o menos, ¿no? Y por último, ahí también, como un agregado en la tipología, aparece la reinterpretación judicial como fuente de incumplimiento o inestabilidad, ¿no? No sé, el caso de Perú citan ahí también, en el que el Congreso y el Tribunal habilitan a que Fujimori, a pesar de que la Constitución era clara, se vuelva a presentar, ¿no? En esta tipología me parece también muy valioso estos ejemplos, ¿no? Porque me parece que no queda como un esquema vacío, sino que quedan claros, ¿no? Cuáles son los tipos de debilidades y qué actores pueden utilizarlas o causarlas para beneficio propio. A mí me pareció muy valioso eso. Tras esa tipología, el libro plantea las razones de la debilidad, y ahí es donde claramente para mí vincula estos dos polos en tensión que Germán se daba cuenta que estaban en el título y que me parece que, a mi juicio, cruzan mucho más que el tema del libro y por eso lo hacen un gran aporte. Ahora, para mí,
termina poniendo el acento en uno de los polos, en el que yo me siento cómodo, pero el acento está puesto en los actores. Afirma que cada institución tiene una coalición política de actores que la respalda y otra coalición de actores que prefieren reglas alternativas, es decir, que prefieren atentar contra esas instituciones. Esa formulación a mí me recordó a un libro que uso mucho en clase, que es el de Rogowski, ¿no? El de coaliciones y comercio. Acá, en vez de la política comercial, lo que está en juego son las instituciones, pero no dejan de ser una suerte de variable dependiente, ¿no? Entonces, y esto acá ya es una interpretación o una formulación más personal del libro con la que los autores pueden no coincidir, incluso enojarse y expulsarme de este Zoom si les pareciera conveniente, pero es que las instituciones en el libro, a pesar de algunas advertencias, incluso a pesar de alguna nostalgia por las instituciones de la socialdemocracia estables, es un libro que pone el acento en que las instituciones no son otra cosa que un equilibrio, un reflejo del equilibrio de los poderes reales, diría yo. En ese sentido, son superestructuras, ¿no? Sí, pueden durar más, condicionar más, pero yo diría que un 85% del libro, un 90% del libro, nos dice que la institución que no refleje ese equilibrio de poderes de las fuerzas reales van a ser débiles, porque tendrán demasiadas fuerzas bregando para que caigan y cambiarlas, y demasiados pocos actores intentando sostenerlas, ¿no? Y acá retomo el tema de por qué yo quería quedarme con la parte de la trampa, porque bueno, efectivamente, los actores hacen trampa, buscan instituciones débiles, y este es el factor en el que pone el foco todo el libro, ¿no? Para mí, en el libro, la trampa se lleva todas las luces. Por eso yo quería que Germán me diera esa parte. Les decía, las instituciones para mí aparecen finalmente como un reflejo, como superestructura. No como un corset exógeno, sino como algo que los actores van afectando, cambiando, y que no se puede sostener si finalmente no hay un equilibrio de fuerzas dispuesto a sostenerlo. Ahí, sobre el final del libro, los autores se preguntan por las razones de esta debilidad, y esa sección a mí es la sección que más preguntas me dejó, porque la noté, claro, es más difícil preguntarse por las razones que hacen del cambio de las instituciones, porque la debilidad está asociada al cambio, definitivamente, ¿no? Son débiles si no logran al menos el cambio que buscaban, y entonces las alteran los actores de alguna manera, y preguntarse por las razones del cambio siempre es más complejo, ¿no? Entonces, cuando se pregunta por las razones de la debilidad, me parece que incurre, por la misma naturaleza del problema que plantea, en problemas de mayor tautología, de los cuales tal vez sea imposible salir, no es responsabilidad de los actores, porque el problema mismo hace que sea imposible salir. Pongo un solo ejemplo para no extenderme, pero afirma que la democracia estable aumenta las posibilidades de la estabilidad institucional, ¿no es cierto? Decir, bueno, sí, y acuérdense, una de las últimas tipos era la permanente inestabilidad hace a la institución débil, ¿no? ¿Y cómo sabemos que la institución es débil? Y porque está sometida a cambio permanentemente. Entonces, y ahí es un problema que tal vez leí mal o que tal vez sea imposible solucionarlo del todo, ¿no? Ahí también hay una suerte, los autores me parece que quieren abrir una suerte de esperanza y dicen que la pluralización de la política aumenta la estabilidad institucional. Yo no estaría tan seguro, ¿no? Porque la pluralización habría que distinguirla de fragmentación, ¿no? Porque la fragmentación al sistema político le cuesta canalizar los reclamos de una sociedad fragmentada. No es tan, tenemos una sociedad fragmentada con una cantidad de reclamos infinitos, el sistema político le cuesta producir respuestas, con lo cual no estoy tan seguro que la pluralización convenga a la estabilidad de las instituciones. Y si es así,
habría que distinguir tal vez entre pluralización y fragmentación. Entonces me gustaría, para no extenderme demasiado, terminar con algunas preguntas a los autores. Primero, bueno, si esta interpretación que implica que las instituciones, al final del día, en este libro, son un reflejo del equilibrio del poder de los actores, y si al coincidir con eso, ¿hasta dónde es trampa debilitar a una institución? Porque Marina decía, bueno, no hay una cuestión normativa. Bueno, sí, la debilidad está asociada a la trampa, por el mismo título. En alguna parte sí hay una cuestión normativa, ¿no es cierto? Y aunque no lo hagamos explícito, a todos nos suena que institución estable es mejor que institución débil, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde, si las instituciones no reflejan el equilibrio real de las fuerzas de poder, hasta dónde es una trampa debilitarlas? O la institución era una trampa, ¿no? Y ese también es un problema que me parece que es de difícil resolución, pero que es ineludible en esta discusión sobre las razones de la debilidad. Si uno podría plantear hasta no es necesario que la institución débil la cambiemos. Y si el equilibrio de poderes cambia constantemente, entonces no habrá que cambiar seguido, y la inestabilidad de las instituciones es algo bueno, que simplemente va reflejando lo que la sociedad es, el equilibrio de poderes en la sociedad. Y ahí entonces tal vez salga del horizonte del libro, ¿no? Pero ¿cómo distinguir debilidad institucional de virtud? Que la institución refleje los poderes que hay. Incluso, y ya para terminar y tal vez abrir, como digo, que me parece que este libro tiene una virtud que tiene el potencial de iluminar también la praxis política. Y viniendo a la Argentina y a lo que ocurrió recién en Chile y Colombia recientemente, uno puede pensar, bueno, las instituciones, el sistema político ahí no logró contener las fuerzas de la sociedad, ¿no es cierto? Bueno, y si en la Argentina, por ser argento irremediable y siempre pensar las cosas desde acá, no logro mirar las cosas con esa vastedad de ejemplos que logran ustedes, sino que soy bastante de nacionalista, diría. Si las instituciones en Argentina no lograran reflejar ese equilibrio de fuerzas, y en particular si, como en Chile y en Colombia, una clase media, ahora empobrecida, golpeada por el COVID, no encuentran en el sistema político, en las instituciones, en los partidos que hay, ¿sería posible que busquen la debilidad de las instituciones? Esas mismas clases medias que fueron tan democráticas, e incluso con riesgos que busquen soluciones más autoritarias, como pasó con Trump en Estados Unidos, ¿no? Pero eso, bueno, es una pregunta que tal vez que efectivamente se sale completamente de lo que el libro plantea, pero para ponerlo en relación también porque creo que el aporte es relevante en términos teóricos y en términos de la política, buscaba alguna manera también de ponerlo en relación a lo que pasa en Argentina y en Latinoamérica. Gracias, Germán. Bueno, gracias, Rodrigo. Nos ha dejado algunas hebras, Rodrigo, ahí para que tomen y Marina, ¿sí? Con sus estilos, para que tomen los autores, el autor y la autora. Creo que podríamos organizarnos según el tiempo de que disponen. Tengo entendido que Dan se tiene que ir un poco antes. No sé, digan ustedes. Sí, yo no tengo no tengo ningún inconveniente, pensaba contestar ahora, pero... Sí, yo estoy tranquilo hasta las 6:30 y a las, 6:30 mías, que son 8. Sí, tiene tranquilo, no te preocupes. Sí. Tengo media hora y tal vez un poquito más, unos minutos más. Buenísimo, dale. Entonces, dale, en el orden que ustedes quieran.
Dale, habíamos quedado que yo iba primero, así que primero que nada quiero agradecer infinitamente a Germán, a la Universidad de Mar del Plata, a Julieta Lucero que hace que esto funcione, y por supuesto a Rodrigo y a Marina, y a todos los amigos que veo en el Zoom. De hecho, se parece mucho a mi clase de la UBA de la licenciatura de Ciencia Política, es un placer tenerlos acá. Y muchos de los cuales me hicieron pensar, e incluso citamos en el libro, así que de por sí quería comenzar para agradecerles esto. El título del libro ya ha dado que hablar, y creo que la idea se fue Raquel San Martín, pero la idea original era hecha la ley, hecha la trampa, y como era muy largo quedó la ley y la trampa, así que reconozcamos eso. Y acá quiero contestar un poquito a los comentarios que se han hecho, por ahí en el orden en el que se han hecho. Aunque algunos tienen que ver, en realidad no los voy a contestar en el orden que se han hecho. El primero voy a empezar por atrás con los comentarios de Rodrigo, y me encuentro en un lugar raro diciendo esto, pero para mí las leyes no son superestructurales, aunque toda la vida dije eso. Y parte, acá Dan se ríe, y parte del tema es que cuando hay una discusión para establecer una ley, para el diseño de una ley, hay mucha pelea. Si la ley no significara nada y solamente reflejara el equilibrio de poder, no habría tanta discusión, porque entonces no tendría ningún impacto. Y nosotros miramos América Latina justamente porque nos parece que las leyes sí modifican el comportamiento de los actores, incluso cuando son débiles, si bien no lo hacen tanto como se esperaba de la ley escrita. O sea, entonces en el concepto de debilidad o de inestabilidad, no es que es claramente una institución que solo refleja comportamientos y no tiene ningún impacto. Sí tiene un impacto, pero el impacto es más limitado que el que esperarías de la letra de la ley. O como acá está Marcelo, el libro, o sea, no es que las leyes impositivas tengan cero impacto en Argentina, pero los actores se adaptan a las mismas. Entonces, me parece que es verdad, ¿dónde está? Es una medida relativa, pero un poco lo que tratamos es decir que empíricamente se puede tratar de medir eso, cuánto del comportamiento, a quién le aplica la ley y a quién no le aplica la ley. Por ejemplo, en el caso, volviendo al siglo XIX y a México, o sea, la aplicación selectiva de la ley Lerdo de propiedad privada a la iglesia, que por esto te traje el ejemplo, porque el gobierno mexicano quería las tierras de la iglesia y no se le aplicaba a los indígenas porque no les interesaban esas tierras. Es solamente cuando ocurre el commodity boom, el boom de las materias primas del fin del siglo XIX, que se vuelven atractivas las tierras de los indígenas para la producción y que se empieza a aplicar vía interpretación judicial la ley a esos grupos también. Entonces, no es que la ley no tuviera ningún efecto. Sí, para los pueblos indígenas no tenía ningún efecto, pero para la Iglesia Católica tuvo un efecto enorme. Entonces, de nuevo, me parece que no hay que pensarla como mera expresión de las coaliciones de poder, pero sino como resultado de las coaliciones de poder, que sin embargo tiene algún efecto. Y porque tiene algún efecto es que en el diseño institucional se tratan de crear trampas. El ejemplo de Dan de las cortes Potemkin, ¿no? De crear reglas que aparecen, dan legitimidad porque aparece como que tuvieran un efecto, pero no tienen efecto, o lo que llamamos instituciones decorativas. Yo el ejemplo que tengo es Menem creó la Oficina Anticorrupción. No creo que era que él quisiera que la Oficina Anticorrupción fuera una institución muy fuerte, pero quedaba bien tener una Oficina Anticorrupción. Entonces ahí el objetivo es un objetivo de legitimidad. Ahora, con el tiempo la Oficina Anticorrupción puede hacerse más fuerte. O sea, parte de lo interesante es que el diseño, por ejemplo, ahí hacemos referencia porque hay un volumen editado, el cual salen muchos de estos casos, al trabajo de Tulia Faletti, ya que seguimos con la UBA, y Tulia muestra que las instituciones como, por ejemplo, la consulta previa, si bien pueden ser adoptadas para ser solamente decorativas, como ocurrió en el caso de Bolivia durante un gobierno neoliberal, con el tiempo, con el cambio en las correlaciones de fuerzas, con la llegada del MAS al poder, se van sacando otras leyes que la hacen, otras regulaciones,
que hacen de esa institución una institución más fuerte y que se aplica al sector de hidrocarburos, cuando originalmente no se aplicaba a nadie. Ahora, Evo Morales quiere que se aplique solo al sector de hidrocarburos, pero le pasa, como dice Rodrigo, por debajo la movilización social quiere extender la aplicación de la institución a otras áreas que no necesariamente el gobierno del MAS quiere. Entonces, de nuevo, o sea, la institución más bien como estrategia de quien la toma, pero también es usada estratégicamente por los actores a los que la institución afecta. Hay como una adaptación estratégica ahí, me parece eso importante. Y en este sentido vuelvo a la pregunta original de Germán, de si las leyes que se adoptó en el periodo de la marea rosa fueron aspiracionales o si desataron formas de coproducción que pueden volver, y depende de qué leyes, o sea, no hay una respuesta única. Muchas veces esas leyes se adoptaron para apaciguar a grupos de poder. Puedes pensar el caso ecuatoriano, que la relación entre Correa y el movimiento indígena siempre fue muy conflictiva, y entonces muchas de las decisiones son más bien para apaciguar a un movimiento indígena que si no sale a la calle y te protesta. Pero por otro lado, es verdad que en algunos casos hay leyes que fueron aspiracionales explícitamente. Y esas leyes buscan, acá volviendo al punto que hacía Marina, cambiar muchas veces a la sociedad. O sea, a veces las leyes aspiracionales establecen derechos que se pueden reinterpretar. Va a hablar, me imagino, Dan, por ejemplo, la Constitución del 88 en Brasil y el derecho a la salud, que se reinterpreta y permite acceso a medicamentos. Y a veces son como el otro ejemplo que tenemos, que son las leyes contra la violencia doméstica, que efectivamente nunca se aplican exacto como diría la ley, pero la idea es que vayan cambiando la forma en la que la gente vive y piensa y reconoce lo que es un delito, que algo que originalmente era percibido como una cuestión de la vida privada, de la relación al interior de la familia, sea percibido ahora como un delito. Hay ese valor pedagógico, como diría Rodrigo, de la ley. Y entonces sí, la ley al principio es débil, pero el capítulo que tenemos en el volumen editado de Malactún muestra que también con el tiempo va cambiando el porcentaje de gente que hace denuncias, el porcentaje de gente que, por más de que el Estado sea débil, el Estado tiene que empezar a prestar atención. Y de nuevo, si uno piensa en el caso argentino, tanto desde el Estado que eligió aplicar más o menos la ley con la creación de comisarías de la mujer, como desde el lado de la sociedad civil, con la movilización del Ni Una Menos, la idea de que es un femicidio, cosas que antes eran meramente homicidios o incluso crímenes pasionales. Todo eso desde el Estado va dándole más fortaleza a la legislación, desde la sociedad, perdón, va coproduciendo la aplicación de la ley. Entonces, definitivamente esa dimensión existe y está presente, y lo que tratamos de hacer con la tipología es de algún modo tratar de distinguir distintos tipos que nos parecen que representan distintas lógicas políticas, ¿no? La lógica política de élite busca legitimidad, como sería la institución decorativa, versus la lógica política de el Estado tiene poca capacidad estatal, como diría O'Donnell, y entonces trata de aplicar los recursos que tiene a donde le resulta más fácil, sea porque el sindicato lo empuja o le provee el auto para que el inspector laboral vaya, en eso que llamamos estados indiferentes, pero cada uno de ellos tiene una lógica política diferente, y eso es lo que estamos tratando de definir con la tipología. Y me parece súper interesante la pregunta de Rodrigo sobre el tema de la fragmentación. En principio, la fragmentación, el caso más dramático, creo yo, es Chile, Colombia y Perú también, ¿no? O sea, si uno mira los resultados electorales, para mí esos tres países muestran una gran fragmentación social, muy poca organización social, a diferencia de nuevo de casos como el ecuatoriano. No me queda claro que eso siempre debilite a las instituciones. De hecho, no es que Chile se fragmentó ahora, o sea, esa sociedad que no votaba hace mucho, los partidos ya venían fragmentándose hace rato, y fue incapaz, tal vez por esa fragmentación, de transformar una institución tan fuerte como fue la Constitución.
O sea, lo que requirió el cambio fue más que la fragmentación, la salida a la calle y el susto de las élites, que frente a esas masas en la calle dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer para calmarlos? Y ahí se dio el cambio constitucional. Pero no me parece que el cambio constitucional resultó tanto de la acción estratégica de esos grupos justamente por su fragmentación. Me parece que si uno mira, por ejemplo, el ejemplo, volviendo a la Constitución del 1998 en Colombia, donde la movilización indígena que la precede es clave para los cambios constitucionales que dan lugar a su demanda. Mientras que en el caso de Chile todavía no sabemos qué es lo que viene, porque justamente es tan fragmentada la movilización anterior. Pero bueno, de nuevo, en el prefacio tratamos de decir que pese que sí es verdad que fortaleza suena mejor que debilidad, tratamos de evitar esa visión normativa, y de hecho lo hacemos empezando con el caso de la Constitución chilena del 80 como una institución fuerte que no supo responder a la sociedad, y el caso de Evo Morales ignorando la regla de la no reelección como otra, o sea, ambos eventos como generadores de protestas de una sociedad que no está de acuerdo con ni la institución fuerte en un caso, ni la institución débil en el otro. ¿Qué va a hacer la clase media argentina? Te diría que no sé, no me queda claro si le conviene que se apliquen las instituciones o cambiar las instituciones. Depende de qué regla estás hablando, ¿no? O sea, Trump, de hecho, debilitó, y eso es algo en el que estamos trabajando, instituciones porque no las podía cambiar, porque era un partido minoritario. Hay que ver, si sos un partido mayoritario es más fácil cambiar, y ahí lo dejo a Dan. Gracias, Vicky, gracias a todos ustedes por asistir y por la invitación. Siempre es un placer volver a la Argentina, por lo menos en forma virtual, y espero que algún día de nuevo en persona. Yo voy a empezar un poco también, como dijo Vicky, con, bueno, tal vez más de lo que hizo Vicky, un poco en el orden en el cual se presentaron las preguntas, ¿no? Una de las, y esto lo voy a decir no solo porque está Ernesto Calvo acá presente, que fue uno de los contribuyentes al proyecto grande, pero una de las cosas, o sea, ustedes han dicho mucho sobre los ejemplos que usamos y la forma en la cual usamos así ejemplos tomados de la política de América Latina y de otros lugares, pero una de las cosas que más, creo que más nos ayudó a pensar todo esto fue una colaboración bastante estrecha a través de como 3 años, con una serie de investigaciones, muchos de ellos de América Latina, otros latinoamericanistas de Estados Unidos, donde nosotros, los 3 que terminamos escribiendo esta versión más cortita, aprendimos un montón de ellos, y espero ellos también hayan aprendido un poco de nosotros. Entonces, quería dejar en claro, entonces, los ejemplos, muchos salen de esa colaboración, ¿no? de una comunidad intelectual, de una comunidad de investigación que es súper importante, y como ya varios han invocado a Guillermo O'Donnell, lo voy a invocar a él también. Él siempre decía que la teoría que salía, ¿no? de América Latina era una teoría mucho más informada por la realidad política y social de esa región, y que por eso mismo también era valiosa, ¿no? Entonces, la tipología, como decía Marina, son tipos ideales. Sí, son tipos ideales en muchos casos, y en ese sentido también es bastante o'donnelliano el proyecto. Guillermo siempre tenía esta forma de nombrar, digamos, a la realidad para que cristalice un poco y para hacerla más visible, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de hacer un poco nosotros con esta tipología, ¿no? De nombrar fenómenos que encontramos para que se hagan más visibles, y a partir de ese nombre y de la descripción que damos, ¿no? Hay variaciones en todos sentidos, ¿no? Que es el tipo ideal weberiano, ¿no? Donde la tipología sirve como guía para la investigación empírica, y a veces sirve más como provocación que como descripción, ¿no? Porque uno a veces se encuentra con un nombre o una descripción de un tipo y reacciona, como diciendo, no, eso está mal, pero esa reacción misma también es valiosa, ¿no? Yo iba a dar un ejemplo, ¿no? de cómo la tipología y estos tipos ideales pueden ayudar a pensar un poco
y en qué sentido son tipos ideales para nosotros estos distintos tipos de debilidad institucional. Tomamos como ejemplo las instituciones aspiracionales y las decorativas, ¿no? O sea, nosotros decimos, las instituciones aspiracionales son aquellas que son, en cierto modo, sinceras, ¿no? La gente que las busca, que las logra, está buscando el cumplir el cometido, ¿no? La meta institucional de la institución, pero entiende que en el corto plazo eso no va a ser realidad, ¿no? Entiende que eso es una meta a largo plazo, ¿no? Seguramente, entre todos aquellos que votaron por alguna ley aspiracional, como la ley contra la violencia doméstica o lo que sea, o la igualdad de las mujeres o lo que sea, ¿no? Habían muchos que decían, sí, esto yo lo voto porque nunca se va a cumplir, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Esa norma está como entre el espacio de la norma aspiracional y la decorativa, ¿no? Es decir, sí, satisfacemos todas estas demandas sociales y políticas dándole una norma antiviolencia, o como en México yo diría, una norma en pro de los derechos de los pueblos indígenas, para pasar el momento, para satisfacer, para enervar la demanda social y para dejar a todo en la nada, ¿no? En ese sentido, son tipos ideales que depende, y de dónde cae una institución depende un poco de, como decía Marina, de qué es lo que pasa en el campo social, ¿no? O sea, hay toda una puja donde se juega no solo si la institución se va a cumplir, si la institución va a perdurar, sino hasta si la institución misma va a reflejar las aspiraciones sinceras de quienes la crean, o si es nada más un ejercicio cínico para inglés ver, como dicen los brasileños, ¿no? Y la Constitución, sí, Vicky mencionaba la Constitución del 88 en Brasil, es un poco así, creo. Hubo mucha gente en esa asamblea constituyente que decía, sí, dale los derechos, porque de última no, el derecho a la salud, ¿qué importa? ¿No? O sea, ahora había como un chiste en esa época, la gente decía, sí, o sea, ahora si te resfriás es una violación de los derechos humanos, ¿no? O sea, era un poco una cosa que nadie se la creía, pero había gente que sí la creía, ¿no? Había un movimiento que sí que tenía un compromiso con el derecho a la salud, con la salud pública, y que realmente empujó para que la institución quede reflejada en la Constitución y para que a lo largo del tiempo se vaya cumpliendo, ¿no? Entonces, eso me trae un poco a lo que decía Rodrigo, ¿no? ¿Hasta qué punto las instituciones son simplemente un reflejo de la sociedad y no algo que tiene, digamos, influencia causal, ¿no? Que no realmente no marca una diferencia? Y nosotros empezamos justamente con esa pregunta, ¿no? O sea, en inglés mucha gente, los institucionalistas, dicen, oh, institutions matter, ¿no? O sea, esa es la idea. ¿No? Pero ¿en qué sentido importan las instituciones? ¿No? ¿Hasta qué punto? ¿Y por qué? Y cuando no importan, ¿por qué no importan? ¿No? Entonces, ahí es donde empezamos nosotros, ¿no? ¿Hasta qué punto las instituciones importan? Y si las instituciones reflejan equilibrios de poder reales, ¿qué es lo que realmente agregan? ¿No? O sea, si la capacidad de la institución para cumplir con alguna meta o para llevar a la sociedad algún lugar donde no estaba antes, es simplemente una función de la relación de poderes de los que quieren o no quieren que la sociedad vaya a ese espacio, ¿no? ¿Qué es lo que agregan? Para mí, una de las cosas que agregan súper importante está un poco en la definición de instituciones, ¿no? Nosotros ampliamos un poco esa definición de North y otros de las instituciones como reglas, ¿no? Si hablamos de un conjunto de reglas que determinan, ¿no?, los roles de los distintos autores, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, cuáles son las consecuencias de que se haga o no se haga cierta cosa, ¿no? Entonces, si pensás en la institución como ese complejo de reglas, lo que hace la institución es realmente construir el campo de batalla, donde las coaliciones van a ir a buscar o avanzar su meta o resistirla, ¿no? Depende de qué lado estén. Y en ese sentido sí creo que pueden hacer una diferencia importante, ¿no? O sea, construir una nueva
Corte Constitucional en Colombia implica agregar un espacio político y jurídico donde las ONGs tienen otro tipo de poder del cual el cual no lo tenían antes, ¿no? Las normas, los derechos económicos y sociales te dan ciertos mecanismos para demandar sobre el Estado que no tenías antes, ¿no? O sea, hay una transformación previa, digamos, de la política que, dependiendo de las fuerzas sociales empuja, te lleva más o menos cerca de la meta institucional, ¿no? Esa es un poco la idea para mí de cómo funcionan las instituciones en estos casos y por qué importan más allá, aunque dependen, ¿no?, de ese equilibrio de poder. Me pareció súper interesante la discusión también de Marina sobre Guillermo O'Donnell y la debilidad y las zonas marrones, y la debilidad en función de capacidad estatal, que pensaba siempre Guillermo, y poniéndolo también junto con la idea de Weber, donde la norma tiene autoridad, se cumple por su legitimidad, más que por su fuerza coerciva, ¿no?, de coacción. Y en ambos casos yo creo el modelo como internalizado, el modelo subconsciente de la norma es que expresa la voluntad sincera del Estado, en cierta forma, ¿no? Que la norma es lo que el Estado quiere. Mientras que nosotros lo que decimos es que no siempre es así, ¿no? O sea, las normas muchas veces dicen lo opuesto de lo que el Estado quiere y se pasan por razones simbólicas a veces y no solo digamos, funcionales o efectivas, digamos, a la meta de la norma, ¿no? Entonces, para nosotros, sí, esa trampa es lo interesante, pensando por lo menos en la debilidad institucional. Esa idea de que la norma no siempre es sincera, de que los que crean la norma no siempre buscan lo que dicen que buscan, ¿no? Y por qué esa estrategia puede ser interesante. O sea, ¿por qué construir una norma que dice le vas a dar derechos a los pueblos indígenas en México si no les vas a dar derechos igual? ¿Por qué no simplemente quedarte callado y negarle los derechos? Porque el valor simbólico de la norma tiene algo que ver con la política también. Sí, tengo un montón de temas, no sé si vamos a abrir a más preguntas. Solo voy a decir una cosa más y después lo dejo para ver si hay más preguntas. Pero esta pregunta de Rodrigo sobre la pluralización de la política y la estabilidad institucional o el cumplimiento, eso, para mí, o sea, yo lo que hago en general es trabajo sobre política y derecho, ¿no? Y cómo funcionan las cortes y la relación entre cortes y política, ¿no? Y una de las cosas que queda bien claro es que las cortes tienen mucho menos espacio de maniobra donde el Estado está dominado por un solo partido, por ejemplo, o donde hay actores políticos que dominan demasiado, que son demasiado hegemónicos, ¿no? Entonces ahí la Corte tiende a reflejar esa misma hegemonía, ¿no? Y la fragmentación del campo político le da mucho más espacio a las Cortes para actuar, para definir la dirección en la cual se va a ir. Y eso no significa que son como independientes de la sociedad o independientes de la política. Lo que sí significa es que tienen más campo de maniobra, ¿no? Y eso creo que es lo que produce la fragmentación hasta cierto punto, ¿no? Especialmente, como decía Vicky, si está organizada, digamos, ¿no? Y no, digamos, caótica. Lo mismo con estabilidad, ¿no? O sea, un actor hegemónico hace y deshace a voluntad. Un campo político más pluralizado, donde hay distintos intereses representados, tiene que construir en base del consenso. Donde se logra un consenso social más amplio, esa institución tiene más apoyo social y tiene más posibilidades de perdurar, ¿no? Y donde tiene más consenso también social, donde refleja más consensos sociales, también tiene más capacidad de cumplimiento. ¿Por qué?
porque los actores que van a hacer efectiva la institución, los enforcement actors, ¿no? También van a ser parte de esa coalición que apoya al actor. Entonces, es un poco esa idea. ¿Hasta qué punto la fragmentación y la polarización son nocivas para la capacidad institucional o para la fortaleza institucional? Eso es una pregunta interesante. Para mí sí son nocivas, ¿no? O sea, yo creo que la polarización sí es mala para las instituciones. ¿Por qué? Porque el costo de la institución para la coalición que se opone a la meta institucional se vuelve súper alto, ¿no? O sea, están a 1000 millas de lo que quiere la institución. Entonces, o sea, crea más conflicto social, crea más incentivos para evadir o para cambiar la institución, todo ese tipo de cosas. Bueno, lo dejo ahí y abrimos a ver si hay preguntas, ¿no? O no sé. Bueno, no, sí. Lo devuelvo a Germán. Gracias, Dan. Gracias, Vicky. La verdad que hemos recorrido, y gracias a los comentarios también, toda la riqueza y la complejidad del libro, ¿no? Y eventualmente también los aportes, ¿verdad? Para futuras investigaciones. El libro me parece que es una plataforma para analizar la debilidad institucional trabajando sobre casos, comparando, etc. Ahora me gustaría abrir a comentarios, a preguntas del público, pero antes quisiera denunciar un prejuicio del que he sido objeto, porque se lo vincula a Rodrigo Sarazaga con la ley Lerdo y a mí con la ley Seca. Entonces, claramente eso no me deja muy bien parado y quería denunciarlo, porque tengo una responsabilidad y también un prestigio que defender en este lugar de coordinador del Departamento de Ciencia Política, de manera que, bueno, ahora sí, dicho esto y tratando de guardar mi honor, voy a pasar la palabra a quienes quieran hacer alguna pregunta del público. No tienen más que intervenir, digamos, irrumpir. Levanté la mano como para romper el estereotipo de que uno puede interrumpir nada más. Ernesto Calvo, desde su bar recientemente instalado. Por el tema de la ley seca. Así que tengo una pregunta. Primero, felicitaciones. Ahí no estás seco. Sí. Felicitaciones por el libro, felicitaciones también por el libro en inglés. Y me encantaría si comentar un poco el efecto de instituciones débiles en sujetos que están cargados de esa institucionalidad débil. Entonces yo pensaba ser un profesor de una universidad como Columbia y ser un profesor de una universidad como por ejemplo la Universidad de Buenos Aires implica distintos tipos de fortaleza como profesor, como categoría institucional. Rodrigo Sarazaga, por ejemplo, acá como representante de una religión importante, representa un tipo de autoridad distinta que alguien que está, un padre en el sentido acá norteamericano del término. Así que bueno, debilidad institucional también imbuye debilidad a los actores que son categorizados como parte de la institución. Un votante débil tiene, una democracia débil tiene un votante débil, una república débil tiene un actor republicano débil. Entonces, un poco en el libro trabajan menos la relación entre la institución débil y aquello que construye el sujeto débil de esa institución. Así que me encantaría saber cómo piensan ustedes al actor que es creado por la institución débil. Gracias, Ernesto. Quiero decir, ya que habló Ernesto, que va a estar también en este ciclo, en agosto, presentando su último libro junto a Natalia Aruguete sobre fake news y el tema de la relación entre redes y política, que es uno de sus trabajos especializados. Así que gracias, Ernesto, y nos vemos en agosto también, y en todas las que quieras venir, por supuesto, de las que tenemos en adelante. Bueno, ahora sí. Sí, a ver, contesto y después lo dejo a Dan, pero me parece que, volviendo al libro en el que vos colaboraste, hay
algunos de los capítulos y algunas de las categorías que surgen de esa discusión que sí miran a los actores que en tanto burocracias, o sea, en tanto la autoridad de ese actor está vinculada con su lugar en la institución. Entonces, cuando hablamos de poco de baja capacidad estatal, muchas veces eso tiene que ver con los recursos de esos actores o la autoridad de esos autores, de esos actores. El caso de la tolerancia, por ejemplo, en el capítulo de Elijah Holland, de burocracias que quisieran aplicar la ley, pero no pueden aplicar la ley porque eso tiene un costo político muy grande, y los políticos que están a cargo los van a mover o los van a sancionar de algún modo. Entonces, pese a que ellos quieren aplicar la ley, porque la institución es débil, no pueden hacerlo. O sea, ellos querrían sacar a los que están vendiendo en la calle, porque les dijeron que está prohibido vender en la calle, pero si desalojan a los que ocupan tierras o sacan a los que venden en la calle, el político, el alcalde, los va a poner en el lugar donde nunca hacen nada, porque le genera un costo político al alcalde, no al burócrata. Entonces, ahí me parece que hay un ejemplo donde la debilidad institucional afecta a estos actores, incluso cuando muchas veces ellos, su preferencia original es seguir la letra de la ley, pero no pueden hacerlo porque le impone un costo político al que sería su principal, ¿no? Al actor que se ve afectado por la reacción electoral. Y lo mismo en el caso, esa otra categoría que tenemos de Estado indiferente, que viene del capítulo de D'Argent y Mata Mengual, de Eduardo D'Argent y Mata Mengual, donde ellos de nuevo miran unas burocracias que no tienen recursos, que les falta autoridad, muchas veces no tienen ni siquiera recursos físicos, o sea, no tienen gasolina para poner en el auto y llegar al lugar donde tienen que hacer la inspección, pero muchas veces no tienen autoridad propia frente al empleador para hacer la inspección, y donde justamente su propio poder depende de la alianza con actores sociales, en ese caso, por ejemplo, los sindicatos. Entonces ahí tenés otro actor, el actor burócrata, el burócrata que quisiera también cumplir la letra de la ley, pero le es más costoso hacerla en un caso que en el otro, y termina haciéndola donde la sociedad le paga, si querés, parte del costo de hacer cumplir la ley. Me parece que esos dos casos son casos claros, en casi todos los casos en que miramos la relación entre Estado y sociedad, o sea, la incapacidad estatal o la debilidad estatal relativa al Estado, el actor que estamos midiendo en la institución es siempre el actor que tiene la autoridad institucional para la aplicación de la ley, en general actores burocráticos. Pero, o sea, ahí es donde yo sí veo el tema de los actores que recogen, como decimos, la autoridad institucional. Se me ocurre que en otros aspectos no lo tenemos tan desarrollado. Por ejemplo, en la discusión del cambio institucional, miramos ciertamente, por ejemplo, en tu capítulo sobre las leyes electorales, los actores externos a la institución y su necesidad de cambiar, ¿no? Este cambio en equilibrios de poder, pero tenés razón que no miramos qué papel juegan las burocracias, por ejemplo, electorales, en tratar de moldear ese cambio. Ahí yo veo que tenés razón con esa crítica, me parece acertada. No sé, Dan, si querés agregar. Sí, no, súper interesante, gracias Ernesto. Yo quiero hacer una distinción que, a ver, por ahí Vicky no está de acuerdo, o todos ustedes, como dijo Rodrigo, me pueden echar y chao. Pero una cosa creo es la debilidad de la organización, ¿no? En cuanto a recursos, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos debilidad del Estado a veces, pero lo podés pensar en cuanto a otras instituciones también, ¿no? Una cosa es decir, soy inspector, me gustaría ir, pero no tengo gasolina para el auto, ¿no? Eso es una cosa que es un poco para mí previa, digamos, a la debilidad institucional. Donde la debilidad institucional, como la definimos nosotros, creo que realmente determina la fortaleza del sujeto, del individuo, del actor, ¿no? Eso se ve, creo, más fácil en el caso de la inestabilidad, por ejemplo, ¿no? Donde viene, no sé, el director de
qué sé yo, la oficina anticorrupción y te dice tenés que hacer tal o cual cosa y vos decís, bueno, mira, si espero 2 semanas, este tipo ya no está, o la institución ya no existe, ¿no? Entonces, si me vas a poner una multa por tal cosa, y yo sé que para cuando llego a la corte o lo que sea, esta institución ya no existe, entonces ya la capacidad de multarme desaparece, ¿no? Y lo mismo con lo que nosotros llamamos, creo mal, en el libro, las instituciones desautorizadas, que eran en inglés unsanctioned, o sea, son instituciones sin capacidad punitiva, ¿no? Donde la pena es muy leve, demasiado leve para afectar el comportamiento, ¿no? El policía de Rodrigo que solo te puede dar una multa de 2 pesos, ¿no? O sea, ese policía no tiene autoridad. No tiene autoridad por debilidad institucional, por esa falta, digamos, de sanción institucional a la falta de cumplimiento de la norma. Entonces, sí, hay una relación bastante estrecha, creo, entre lo que nosotros llamamos debilidad institucional y lo que yo diría es como la autoridad o la capacidad del actor institucional para modificar el comportamiento de las personas, ¿no? Me parece que la pregunta de Ernesto se relaciona con un concepto clásico que es el de la anomia, ¿no? Porque en definitiva, ¿no? ¿Qué sucede con estas instituciones que cuando el mismo Estado no las cumple, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué cabe esperar, digamos, de una institución que ya implica la posibilidad del incumplimiento, digamos, por parte de la autoridad que las tiene que hacer cumplir? Pero Marina, a veces el Estado elige cuándo hacerlas cumplir. O sea, volviendo al ejemplo de los vendedores ambulantes o al ejemplo de la erradicación de gente que ocupa terrenos o casas. No, o sea, no todo el mundo tiene los mismos incentivos. Si a vos sos un gobernante que te vota la clase media, la que le molesta que vendan en la calle los manteros, tenés un incentivo mucho más grande de decirle al burócrata de turno, al policía, mirá, sacá los manteros y llévate todo y no quiero más manteros en la calle, que de hecho esa variación la hemos visto en la Ciudad de Buenos Aires. Y si vos tenés un gobierno que quiere señalar que está cercano a los grupos populares que trabajan de manteros o consumen comprándole a los manteros, les dice al policía, por favor, mirá para otro lado, no se te ocurra poner una multa. Y de hecho el capítulo en el que nosotros nos basamos, que está en el libro, muestra esa variación, o sea que en la misma ciudad, en la ciudad de Bogotá, cambia el alcalde y cambia la aplicación de la ley, o sea que no es que el Estado no tiene la capacidad para hacer aplicar la ley, o sea, la policía puede echar a los manteros, pero el alcalde les dice en alguna ocasión, echen a los manteros porque eso es lo que quieren mis votantes, y en otra ocasión no se les ocurra tocar a mis manteros porque mis votantes se van a enojar conmigo. Entonces, un poco diferenciar la capacidad de la voluntad de aplicar esa capacidad me parece importante. Una cosita, vamos a despedir a Daniel y agradecerles a Daniel y a Rodrigo que tienen que retirarse en unos minutos, se van a quedar, supongo, lo que puedan, pero ya quedan liberados para que poner en negro su cuadradito cuando corresponda. Cuando lo consideren, y si hay alguna otra pregunta del público, la escuchamos para ir cerrando un par de preguntas más, si la hay de... Yo pudiera un aporte, un comentario al respecto de lo que recién se mencionaba. Hay una dimensión que yo no sé cuán bien analizada está en el libro, que es la virtud de la norma, me parece a mí, en el sentido de la promoción de una regla o una institución que sea factible su aplicación, porque en el ejemplo, por ejemplo, de los manteros o los comercios ilegales, si una cosa es que haya 500 y otra cosa es que haya 10.000 o 20.000, hay un tema de masa crítica en donde el Estado puede legislar aspiracionalmente algún tipo de regla, pero cuando los niveles de incumplimiento son extremadamente grandes o
o desbordan la capacidad del Estado para hacerlas cumplir, no importa la voluntad que tenga el Estado, porque hay intereses tanto de los manteros como de los consumidores que consumen a precios más bajos para sostener ese comercio ilícito. Es decir, también hay que pensar en, no sé en qué medida ustedes lo analizan en el libro, la virtud misma de la norma y su capacidad de enforcement que tenga. Dan, ¿querés empezar vos? Bueno, sí, me tengo que ir, pero sí, no, creo que lo que no nos metemos con la virtud de la norma, diría yo, ¿no? O sea, yo creo que es cierto que hay normas que son más fáciles de hacer cumplir porque tienen sentido, porque no nos ofenden, ¿no? Pero creo que para mí, más que buscar la virtud de la norma en alguna normativa externa, digamos, a la sociedad y a la política que produce la norma, es buscarla en el consenso social y político sobre esa norma, ¿no? Entonces, sí, hay instituciones que buscan transformar radicalmente no solo el comportamiento de la gente, sino como en la normativa misma de la gente, ¿no? O sea, muchas de las instituciones que buscan transformar jerarquías sociales súper, ¿no? Ya históricas y antiguas, ¿no? Sobre racismo, prejuicios contra grupos indígenas en países como Guatemala y otros, ¿no? O sea, esas normas ofenden a gente que se entiende como buena gente, ¿no? Y por eso son más difíciles de implementar. Para mí lo que tiene que pasar en ese caso es lo que vemos que está pasando en el trabajo que hizo Malatun y Francesca Jensenius en el libro en inglés, donde realmente esa transformación se hace a partir de una transformación cultural, como decía Marina, no dentro de los hogares de la gente, pero no solo ahí, sino también en las comisarías, donde se reciben las denuncias, en los hospitales, donde llegan las mujeres, ¿no? O sea, hay 10.000 espacios sociales donde esa transformación tiene que pasar para que la institución se pueda volver menos aspiracional y más real, más transformativa, ¿no? Sí, yo agregaría, Marcelo, me parece que vos estás hablando no tanto del aspecto normativo, sino más bien del aspecto de posibilidad, ¿no? De lo que en inglés es feasibility de la norma. Y de todos modos me parece que de nuevo hay variación, o sea, si tenés, no sé, 10.000 manteros en vez de 500 manteros, podrías decir, bueno, no vengan al centro de la ciudad, sino estén solamente en la periferia, o sea, Ciudad de México, ahora caminás en el centro, la última vez que fui no había manteros, increíble. Y de todos modos podría variar ahí la aplicación de la norma. Esa es una manera de hacerla débil. Hay otra manera de hacerla más débil, que es cuando la aplicación de la norma es discriminatoria, o sea, cuando le exigen al mantero pagarle al policía para que no lo echen. Esa es otra opción, digamos. Hay diferentes formas de debilidad, pero me parece que incluso en el marco de posibilidad hay variación. Y de nuevo, el capítulo de Holland muestra como en el caso colombiano sí desalojan a algunos de los que ocupan territorios. A los ricos que ocupan reservas para hacerse casa de fin de semana los desalojan porque tiene menor costo electoral. A los pobres que ocupan en Villas Miserias, Bogotá, no, porque es imposible desalojar. Pero bueno, el marco de posibilidades, ¿qué pasa si alguien ocupa una casa? No un terreno enorme. Hay siempre esa decisión, o sea, en el caso argentino acabás de ver un desalojo hace relativamente poco tiempo, cuando la realidad es que nadie desaloja todas las villas que están. Sin embargo, cuando alguien ocupa, hay la posibilidad de desalojar. Y la pregunta es esa, o sea, ¿por qué el Estado decide a veces aplicar la ley y otras veces no aplicar la ley? Cuando está dentro del marco de lo posible. Es verdad que hay cosas que están fuera del marco de lo posible cuando la capacidad estatal es realmente superada por la resistencia social. Y acá yo ya diría... Bueno, sí, llegamos... Pero mil gracias a todos, ¿eh? Así que...
Ok, llevamos casi 2 horas y... Yo también ya tengo que ir partiendo. Tienen que ir partiendo expositores, ya se nos fue uno de los comentaristas. Agradecimiento para todos y para todas, para el Centro de Estudiantes, para los representantes del Departamento de Ciencia Política, y la invitación, 22 de julio, presentación del libro, 2 de junio va a ser la próxima actividad, presentación del libro, no, hoy es 2 de junio, 22 de julio, lo he dicho bien. Tengo un pequeño maleo. 22 de julio, presentación del libro El Destape, la cultura sexual en la Argentina después de la dictadura. Participa la autora, ahora nos vamos a ir un poco más para la historia, Natalia Milanesio. Comentan Martín Vicente y María Laura Gutiérrez. Bueno, muchas gracias por todo. Seguiremos reflexionando y que tengan una muy linda noche. Muchas gracias, Germán, y gracias a todos. Adiós, a todas. seguimos reflexionando. Chao. Chao, Marita. Chao, chao.